Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. Les saluda Carolina Reyes. El día de hoy vamos a hablar sobre miedo a la muerte, dolor y sufrimiento. Y para tocar este tema tan importante nos acompaña la maestra María Sara Moreno Sandoval, quien es psicóloga del trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro. A su vez es maestra en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, diplomada en gestión educativa por la Universidad Anáhuac, tiene un diplomado en liderazgo social por la Universidad Virtual del ITES, diplomada en Alzheimer y otras demencias por el Instituto Nacional de Geriatría de México, con formación superior en Dirección y Gestión de Servicios Sociales por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Actualmente coordina el programa de atención a los adultos mayores de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Colabora en la Red de Gerontología Aplicada y es docente universitaria, investigadora y formadora en temas de envejecimiento, psicología, cuidados paliativos, derechos humanos, entre otros, además de ser colaboradora de la revista Envejecer de Portugal, además de consulta privada. Bienvenida, maestra Sara Moreno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, pues también agradecer la invitación de estar compartiendo este espacio. Pues ya teníamos muchas ganas de invitarla, sabemos que es pues especialista en este tema, ¿no? De lo que ya mencionamos, los cuidados paliativos, el envejecimiento, y pues hoy vamos a hablar sobre miedo a la muerte, dolor y sufrimiento. ¿De qué va este tema, maestra Sara Moreno? ¿A qué nos referimos con miedo a la muerte, dolor y sufrimiento? Bueno, pues voy comenzando por lo primero, que es este asunto del miedo a la muerte, Ujú. y comenzar a decir, ¿no? Que esto que parece como que lo tenemos como verdad asumida, pero la verdad es que muy pocas veces lo tenemos como presente en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Que es el hecho de que el ser humano es un ser mortal, ¿no? Así es. Llega mucho esto de vive la vida y el día de hoy, el presente y etcétera, ¿no? Pero esos temas de la muerte, es como que de eso que no se habla, ¿no? Eh, de eso que no son temas, ¿no? Para hablar en una sobremesa o qué Ujú, sé yo. ujú, Em, entonces, bueno, pues ahí vamos a encontrar bastantes dificultades, ¿no? Para poder hablar de estos temas. Además, que es algo de lo que no se habla ni en primera persona, no se impide hablar de eso en primera persona, y de la muerte ajena, ¿no? Dependiendo ahí luego de las conveniencias de una y otra cosa, porque claro, cuando se trata de la muerte ajena, no en plan de que se desee la muerte, ¿no? Imagínate cómo ujú, desearle la muerte a alguien, a menos, ¿no? Que parece ser que esa persona, bueno, pues ha hecho algo terrible en la vida y que sí, por eso entonces el castigo tenga que ser la muerte, ¿no? sí. Y entonces, o la pena de muerte, o qué sé yo. Entonces hemos aprendido a ver la muerte como una especie de castigo, ¿no? Ujú, En la propia edad media, perdón, se asumía la vejez como un castigo por la vida que se había llevado y la muerte como el castigo final, ¿no? Entonces, ujú. hemos asumido a ver la muerte como un castigo cuando deseamos, pues es algo normal. Entonces, si debe de suceder una muerte, que no sea la propia, que sea la ajena. Pero si es de un ser querido, tampoco lo puedo desear porque el desear la muerte es algo muy terrible, ¿no? Muy fuerte, insisto, bueno, pues por esta idea que podemos tener de castigo, ¿no? Entonces, eso también hace que nos alejemos de circunstancias que tendrían que ser muy cercanas, porque, insisto, a ver, la muerte ocurre porque hay vida y los Sí, seres humanos somos vivos y entonces, claro que nos vamos a somos, morir. somos mortales. Ujú, Somos mortales, efectivamente. Entonces, decía yo, bueno, incluso cuando decíamos en las comidas, ¿no? En las sobremesas o en las pláticas, decimos, no se habla de política y religión. Y la muerte ni siquiera la mencionamos porque está todavía más prohibida alguno, o sea, está más todavía aún más escondida. prohibida. Más Ujú, escondida, efectivamente. Entonces, ujú. lo demás es como que eso está prohibido, pero bueno, si vas a hablar de muerte, habla mejor de política o de religión, ¿no? No Sí, son cosas para pasar el rato, no es algo que se hable en una cita o cuando vas a tomar el café, o sea, a menos, claro, que haya ahí cosas, ¿no? Y de hecho, empiezas a hablar de muerte y la gente comienza a asumir, ¿no? Oye, ¿estás bien? ¿Tienes depresión, no? ¿Te pasa algo? A ver,
que dicho sea de paso, en algunas escalas de depresión, el tener constantemente el tema de la muerte presente es un indicador, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, insisto, no es algo de lo que comúnmente se hable, ¿no? Entonces, Ujú. cuando alguien comienza a hablar, bueno, pues inmediatamente se encienden ahí los focos rojos y decimos, esto no está bien. Pero esto también nos lleva a otras dificultades, el asunto de la muerte y la imposibilidad de poder hablar, porque eso también imposibilita cuando alguna persona siente la muerte cercana o una enfermedad terminal que tiene también su propio dolor y claro, el dolor también de las personas allegadas, ¿no? Entonces las impedimos el que puedan manifestarlo. Empieza una persona a decir: Yo creo que ya me voy", o "Yo creo que de esta no, ya no resisto esta siguiente tratamiento", o "Ya cumplí todo", qué sé yo, y inmediatamente decimos: "No, no, no, de eso no hables, ni siquiera lo digas", ¿no? Claro. Le estamos como cerrando la boca y le estamos orillando, a que no exprese, que no diga, ¿no? Entonces, nos aterra reconocer la muerte en el otro, porque al mismo tiempo, Es- sabemos que en algún momento podemos estar, las personas en general, bueno, pues estar en esa misma, situación, ¿no? Es como una verdad a gritos que se nos manifiesta y que queremos acallar, ¿no? Entonces, también, dificulta el que podamos escuchar a las personas que están en estos últimos momentos, manifestarles también nuestro amor, Así es. manifestarles nuestro propio dolor de decir, por supuesto que me duele lo que estás pasando y te Ujú, voy a extrañar muchísimo, te voy a echar de menos, ¿no? ujú. Que también estas tenemos como despedidas a medias, ¿no? Y digo a medias porque hay mucho que quisiéramos decir, pero como no se está permitido, no está bien visto, ¿no? Bueno, pues no lo hacemos. Entonces, también esto hace que muchas personas, pues, no tengan, ¿no? Como este acompañamiento, el que este tránsito que de por sí ya pueda hacer, aun cuando no haya ningún dolor físico, que pues que pueda ser, en muchos casos muy tranquilo, ojo, también esto es Sí. importante decir, no siempre es algo terrible en estos términos, ¿no? De que haya dolor psíquico o físico, ¿no? Hay ocasiones Ujú, en que se transita de manera muy, 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 muy tranquila, ujú, pero igual, ¿no? Que hay poco acompañamiento también en esto. También está el asunto de los lugares y los sitios, ¿no? Se ha arrinconado a la muerte a lugares oscuros o lugares bajo lo blanco del hospital. Si Ah, hay ser correcto. blanco, tiene que ser un hospital. Así es. Sí, ¿No? sí. Y si no, pues es lo oscuro, en horas sin luz, no, a ver, está casi que prohibido, está como mal visto, ¿no? Que ocurra una muerte en un cine, en una escuela, en el parque, ¿no? Esos no son lugares para la muerte, ¿no? Cuando si volvemos a lo mismo, que si la muerte ocurre porque hay vida y luego hay vida en todos estos sitios, pues en cualquier momento y en cualquier lugar puede suceder, ¿no? Y Eh, también eh, sí. decía, maestra, acerca de los asuntos pendientes, ¿no? De tampoco somos conscientes de que si hay cosas que no expresamos, pues somos candidatos a tener asuntos pendientes. Y entonces eso nos pone también en otra, nos vulnera de otra manera, ¿no? No solamente al momento de la llegada de la muerte, sino después de, ¿no? O sea, todo lo que surge en medio del duelo, ¿no? Por el miedo, ¿no? A algo que nos es totalmente conocido y que lo traemos añadido desde el momento de nuestro nacimiento, por resistirnos, ¿no? Por velarlo de alguna forma. Sí, 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 por supuesto, porque aparte la muerte como tal, en términos médicos, tiene una hora, ¿no? Pero en términos generales es un proceso Ujú, y que en muchos de los casos, ¿no? Viene anticipada en muchas enfermedades terminales, muchos casos que los procesos son mucho más largos, que no ocurren en segundos, ¿no? ujú. Y que lógicamente tampoco termina como tal en el momento en que se va la persona, ¿no? Viene Así, también un proceso después ujú, de duelo, de duelos, ¿no? De rituales, de ceremonias que han sido necesarios y que los vemos además presentes a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Está esta necesidad de hacer un acompañamiento incluso posterior, en este acompañamiento también de duelo
a los deudos, ¿no? A las personas Así es. que se quedan, ¿no? Ujú, Eh, entonces, claro, y también para esto es curioso, porque también para esto hay espacios, ¿no? No puedes tú tampoco llevar a cabo todos estos rituales en espacios que no están conferidos para ello, ¿no? Entonces, en estos, es también curioso quienes tienen participación de ello, ¿no? Porque la pérdida la pueden sentir todas las personas, pero de estos espacios quedan a veces limitados otras personas enfermas, ¿no? Porque es que no van a pensar que luego siguen, qué sé yo, ¿no? O los propios niños y niñas, ¿no? En edades muy tempranas, no dejamos que participen de esto y claro, mm, después los choques son mayores, ¿no? sí. Se ha sacado la muerte que antes ocurría en las casas, a la vista de todas las personas, en compañía de seres queridos, se ha sacado también de este espacio para depositarse en otros. Norbert Elias, ¿no? Que se ha higienizado demasiado, Norbert Elias dice, ¿no? Que se ha higienizado demasiado a la muerte, ¿no? Claro, porque tenemos estos espacios, un tanatorio, un morgue, tenemos especialistas en limpieza, en maquillaje. Entonces la muerte ya no la vemos representada en los cuerpos, en las personas, como hace mucho tiempo, ¿no? Se trata, bueno, pues eso, de maquillar, insisto, ya no es algo que se tenga tan a la luz, en el que todas las personas puedan verlo como algo natural y cercano, ¿no? Eh, em, es también una forma, ¿no? También de alejarnos, de marcar distancia de Sí. nuestros propios miedos, de nuestra propia mortalidad, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que es algo que ya sabemos, se pone en terreno de lo ajeno. Y es que, claro, porque además Freud también decía, ¿no? De la muerte dice, no tenemos más que fantasías y eso son siempre de muertes ajenas, porque de la propia habrá Claro. algunos casos, ¿no? En que alguien diga Ujú. yo fui y vine, pero generalmente no es algo que podamos decir yo conozco en primera persona, ¿no? Una cirugía, alguien te puede hablar de una cirugía, un accidente, alguien te puede hablar de un accidente, ¿no? Así Porque es. lo ha experimentado, pero de la muerte como tal, ¿no? Y propia, pues obviamente menos, ¿no? Entonces, siempre va a estar ahí como algo imaginado, como una fantasía, siempre deseamos algo ajeno, ¿no? Ocurre en otros, no ocurre en mí, entonces solo puede ser pues eso, no como imaginado. También desde la propia filosofía se ha caracterizado como un saber inacible por lo mismo, ¿no? No tenemos esa vivencia, no se puede conocer, aunque, insisto, tengamos la conciencia de la finitud, ¿no? Que eso es algo interesante. Y también es algo curioso porque a lo largo también de la historia, de la propia filosofía, nos damos cuenta que el ser humano siempre ha tenido el anhelo de la eternidad, el anhelo Así es. de la inmortalidad, ¿no? Y se ha estado buscando de qué forma se puede encontrar con ese famoso elixir de la vida, que haga, ¿no? Que podamos vivir de manera eterna. eh, em, El eh, eh, rejuvenecerse, ¿no? el Ujú, rejuvenecerse, claro, de el ahí vienen tapar las también todas canas. estas exacto, sí, 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 de ahí viene eso, porque aparte asumimos, ¿no?, que como la última etapa, de la vida es la vejez, pues, después de la vejez viene la muerte, ¿no? Y es que es así, por supuesto, Es no es sí, así, sí. pero, que no por más que alargues tú la juventud, o que pretendas alargar la juventud, o Ujú, que alargues la vejez, así significa que necesariamente vas a alcanzar la inmortalidad, ¿no? es. Entonces, a ver, algo se ha conseguido, ¿no? A través de las vacunas, los antibióticos, los propios avances médicos, los propios trasplantes, ¿no? De órganos esenciales como es el corazón, Ujú, han hecho ahora posible que muchas personas le saquen, ¿no? La vuelta a la muerte por algunos años más, ¿no? Que en términos generales podamos alargar esta vida, ¿no? Esta esperanza de vida con estas formas. Y por un lado, por supuesto que podemos decir está bien, porque hasta principios del siglo XX, perdón, ujú. todavía el índice de mortalidad infantil era muy elevado, ¿no? Entonces, que también es otro de los asuntos, ¿no? El hecho que se asuma que es normal cuando fallece una persona mayor, ¿no? Sobre todo si es muy mayor, ¿no? Porque pues Sí, claro, ya sí. estaba grande, pero el dolor que viene cuando fallecen jóvenes o niños es todavía pues mayor, ¿no? Porque viene todavía un hecho inexplicable de por qué, si todavía no le tocaba. Em, Y ahí está entonces, justo, perdón que le interrumpa, maestra, sí, pero ahí sí, está sí, claro, justo la parte de comprender, ¿no? De que la muerte no es exclusiva de las personas adultas mayores, sino es exclusiva de todo aquel que está vivo, ¿no? exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, em,
esta misma especie también de comprensión e incomprensión, que decíamos hace un momento también, se vea manifiesta, ¿no? Decíamos estos rituales, estas ceremonias que se llevan a cabo, insisto, alrededor de todo el mundo, diferentes formas, ¿no? Así sean las más formales, serias, hasta aquellas que son mucho más sentidas y funerales de 3 días, un mes, no sé, en diferentes culturas, ¿no? Ujú, Nos habla también de esta necesidad del ser humano, esta necesidad espiritual, ¿no? Que muchas veces no se tiene tan en cuenta hasta que no ocurren justamente estos eventos, ¿no? Bueno, los estudios nos han hablado, ¿no? Que ya entre los propios neandertales había vestigios de entierros, es decir, que tenían ya noción, ¿no? De la muerte y de la espiritualidad, y hablo espiritualidad en términos generales, no ujú. eh, em, ligados Religioso. a ninguna creencia, religión, Ujú, efectivamente, no en ujú, términos generales, a reconocer que hay una parte metafísica del ser humano, algo que no es materia, que no es carne, ¿no? Que obedece a otro tipo de naturaleza, ¿no? Em, y también esto mismo nos lleva a pensar, ¿no? En esta misma incertidumbre, porque claro, si por algo se genera este miedo es por esa incertidumbre que puede pasar, ¿no? Hablábamos de los tiempos, no se sabe cuándo, no se sabe cómo, si va a doler, si no va a doler, a dónde se va ujú, después de eso, ujú, ¿no? Había incluso entre hombres de ciencia, ¿no? Einstein, por ejemplo, manifestó abiertamente que sí, que creía que había algo más, ¿no? La existencia de Dios, qué sé yo, y había otros, por ejemplo, como Carl Sagan, ¿no? Él decía, yo sé que después, yo tengo la certeza de que no hay nada, ¿no? ujú. Y yo sé que no hay nada y bueno, eso permite a algunas personas el hecho o la creencia que pueda tener del a dónde va o qué sigue después de eso, es lo que puede también hacer para muchas personas que pueda haber cierta tranquilidad, ¿no? Porque ha de alguna manera tratado de resolver desde sus creencias, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué sigue después? Aunque claro, Sí, también nos hemos encontrado con estos ejemplos, ¿no? De quienes son muy personas muy arrojadas a la muerte, ¿no? Los héroes, santos y santas, ¿no? O mártires, ¿no? Que dicen, sí, por supuesto, yo de la misma manera como agarré la vida, agarro la muerte, ¿no? La asumo, ¿no? Eh, em, ¿Por qué? Porque aparte vemos también que hay, esto va a depender de la propia significación de la vida. La significación de la vida le aporta significación a la muerte, ¿no? Y lo contrario, también en vía contraria, ¿no? ujú. La El muerte. asunto del Ujú. sentido de la vida también es importante en los temas de la muerte, ¿no? Es decir, la vida tiene significación porque la muerte existe, ¿no? Y Así por eso es. es que decimos tengo que hacer esto, ¿no? Porque algún día me voy a morir, ¿no? Sí, lo decía Entonces, Séneca, solamente los mortales no llevan prisa, ¿no? O sea, claro, claro. nosotros llevamos prisa. Pues porque sabemos, ¿no? Sí. Nuestro fin, por supuesto. Entonces, una y otra significación de vida y muerte, ¿no? En esta especie de dualidad, bueno, pues van a estar siempre presentes una con la misma, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta también con esto que muchas veces no es el asunto de la muerte en sí mismo, sino en todo el proceso, el propio dolor que pueda acarrear, ¿no? El cómo vaya a ser este tránsito, cómo vaya a ser este, insisto, proceso, ¿no? Y esto nos lleva ahora a lo siguiente, ¿no? El asunto del Ujú, dolor y sufrimiento, ujú. que también habría que ver que al igual que la muerte son experiencias humanas, ¿no? A ver, los animales mueren, los animales también pueden experimentar dolor físico y en algunos casos no muy allegados al ser humano en animales domesticados también puede verse, ¿no? Especies de duelos que no son necesariamente físicos, ¿no? Que se extrañan Sí. ser querido, qué sé yo, ¿no? Pero básicamente son experiencias humanas por el asunto de la significación y la conciencia que tenemos plena de estas experiencias, que eso sí, no tienen los animales, ¿no? Ujú, Eso es algo importante. Entonces, el ser humano está dotado de poder experimentar todo tipo de vivencias, de las más placenteras, de gozo, hasta las más dolorosas, ¿no? Y ojo, no es porque yo esté de acuerdo con el dolor en sí mismo que digamos, sí, sí, todos tenemos eh, tenemos que experimentar sufrimiento, sino porque lo hacemos, o sea, no es algo que esté a claro. elección, es algo inevitable, ¿no? Y que de hecho hemos venido asociando además, a mí no me gusta utilizar esto de emociones o sentimientos negativos o positivos, Ujú. creo que no tiene sentido, o No, sea, tú te puedes enojar perfectamente bien por una claro. injusticia y está justificado el enojo, ¿no? Sí, Pues de la misma manera hemos asociado el dolor y sufrimiento son malos, ¿no? así Em, es.
pero en sí mismo el dolor no es ni bueno ni malo, es una señal, es un indicativo de algo, Una ¿no? respuesta natural. Ujú, Una respuesta natural, desde lo físico hasta lo psíquico, emocional, metafísico, ¿no? Vaya, ujú. que si un día te duele la muela, pues el mismo cuerpo te está indicando, ahí hay algo, ¿no? Te duele el estómago, el dolor se vuelve como una señal de alerta, es algo buenísimo, porque si Así, no nos doliera, pues cómo nos damos cuenta de que hay algo malo, ¿no? sí, Entonces, el dolor en sí mismo alerta, ¿no? Nos dice, hay algo, te tienes que dar cuenta de algo, ¿no? Ahí se encienden ahí un poquito la alarma de que algo está ahí, que algo necesita ser atendido. El dolor psíquico o del alma es también algo similar, ¿no? Nos dice, hay un malestar por ahí, ¿no? Que hace falta trabajar, hay algo que tenemos que hacer. Por supuesto que nos duele una decepción, nos duele una ruptura, nos duele la frustración cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, pues viene una frustración, ¿no? Y eso es completamente válido y tendríamos que pasar, ¿no? Por esas experimentaciones, porque aparte nos damos cuenta que no siempre se va a cumplir todo lo que queremos ni de la forma en como lo queremos. Entonces, sí. más vale que aprendamos, ¿no? A tratar, a poder sobrellevar esas frustraciones, ¿no? Porque son lo más normal del mundo, lo más natural que ocurra eso. Sí, nos pueden Em, regular, ¿no? por Ujú, supuesto, ¿no? Y que además también, ¿no? El poder percibir el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, son también un indicativo, en muchos casos, decir, oye, algo estás haciendo mal. Vaya, que si yo le estoy hablando a alguien, es alguien comienza a llorar, estoy provocándole un dolor o sufrimiento, y son indicativo de decir, a ver, detente, ¿no? No exacto. puedes ocasionarle dolor o sufrimiento a alguna persona, ¿no? Entonces, por eso decía que bueno, que en muchos de los casos no sale todo como quisiéramos, ¿no? Ujú, Pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos, queremos, ¿no? Que todo siempre salga como queremos evitar a toda costa sentir dolor, sentir sufrimiento y que siempre todo lo que, todas nuestras experiencias sean placenteras, ¿no? Sean de gozo o sean felices. Y no está del todo mal, Aristóteles ya lo decía, ¿no? Que la felicidad es el fin último del ser humano. ujú, Pero también dice que no se puede tener siempre de manera absoluta en todo momento, ¿no? Que eso es lo que hemos creído actualmente, ¿no? El dolor, el sufrimiento, incluso frente a una pérdida, cualquiera que sea la pérdida, que perdió un diente, que perdí el pelo, que perdió un ser querido, que perdió mi equipo sí, favorito, que, es qué sé yo, cualquier pérdida de expectativa, cualquier expectativa que no sea me lleva a una pérdida, porque es eso, se pierde aquello que yo esperaba, ¿no? sí, Em, entonces, nos va a doler, cualquier pérdida nos va a doler, ¿no? También por eso es que de repente, o una de dos, o queremos apegarnos a todo, o vamos por el otro lado, ¿no? Que es lo contrario, de no me desapego de nada para que al sí. rato no me duela Evitativo. nada, ¿no? Sí, Evitativo, claro, y entonces sí. no ando con nadie porque así ya nadie me corta y entonces ya nada me va a doler, ¿no? Y Queremos sacarle la vuelta a todo lo que nos haga tener estas experiencias, pero luego nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de las pérdidas, que también ese dolor, ese sufrimiento son proporcionales al amor que estaba depositado en eso, ¿no? O al apego que se tenía. Entonces, cuando nos damos cuenta de que es que me duele muchísimo, pues claro, porque amabas muchísimo, ¿no? ujú, ujú. Es algo muy grande eso que estaba ahí, entonces por supuesto que el dolor va a ser mucho mayor. Y claro, esto se va sobrellevando de acuerdo pues a los recursos psíquicos, emocionales, morales, incluso sociales, ¿no? Que Así se es. puedan tener para esas experiencias que sus rayos son inevitables, ¿no? Son parte de la propia experiencia humana. Pero decía, el asunto está en que ya no queremos pasar por eso, ¿no? Queremos sacarle la vuelta, a como dé lugar. Epicuro nos decía, ¿no? Que para alcanzar la felicidad, que tenemos que tratar, ¿no? De tener experiencias placenteras y evitar el dolor y el sufrimiento. Pero también nos decía que incluso las sensaciones placenteras tendrían que ser mesuradas, porque si era desmesurado, también eso nos podría Nos llevar a un a dolor suf posterior. claro. Y también la parte, ¿no? De es irónico porque justo si experimentáramos, el dolor o las emociones que no queremos, como la frustración o el enojo, la ira, la tristeza, si las permitimos y tratamos de acercarnos, de conocerlas, viviríamos la experiencia de la pérdida de forma distinta, sin que necesariamente tuviéramos que tocar como tal el sufrimiento, ¿no? Claro,
Y es esta parte quizás de plantearlo, o sea, de cuestionar lo que se nos ha dicho también, o porque la muerte creo que también está vetada en muchas instituciones, ¿no? O sea, desde, pues yo recuerdo mejor mi formación académica, ¿no? No, yo creo que toqué el tema de la muerte ya estando mejor en la universidad, en la licenciatura, ¿no? Donde tuve más apertura a ello. Y creo que también es importante eso, o sea, la parte de que venga normalizada, siendo que es algo que nos acompaña desde el momento en el que nosotros estamos aquí, ¿no? Sí, 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 y que además, en términos generales siempre estamos pasando por pérdidas, ¿no? Sí, ujú, No la muerte en sí, sino en general todas las pérdidas. Por eso también decía, ¿no? Que más vale que nos acostumbremos a la frustración, porque, no vamos a tener siempre, no siempre sí. nos vamos a salir con la nuestra, Sí, ¿no? la irreversibilidad de la pérdida o de la muerte, ¿no? Ujú, Claro. Claro. Entonces, decía, es algo que se trata de evitar a toda costa. Hablaba yo de Epicuro, y que lo hemos malinterpretado, porque Epicuro además hablaba de la mesura, y también aprendió a vivir, con muy poco. Epicuro llevó una vida bastante austera, porque pensaba que esto se podía alcanzar realmente por muy poco. Y vuelvo a señalar el asunto de la mesura, porque, por ejemplo, una borrachera, ¿no? Pues a lo mejor va a ser muy placentera en el momento que la tomas, pero trae una consecuencia posterior ujú, de dolor, ¿no? Que te la puedes haber evitado. Entonces, va a ujú, haber cosas que sí pueden hacerse, que podemos jugar, pero claro, luego queremos llevar al máximo todas las sensaciones placenteras, ¿no? Y reducir al mínimo aquellas que son sufrimiento, ¿no? Aquellos malestares. Freud, cuando hablaba sobre estos malestares, también decía, ¿no? Que el ser humano se ha llegado ahora a una especie de distractores para esos malestares o de calmantes, ¿no? Que ujú, pueden ir desde lo más que pueden ir, no sé, fármacos, drogas, espectáculos, entretenimiento. Ahora tenemos personas que se forman específicamente en asuntos de entretenimiento, o sea, entretener a las personas, ¿no? Para distraerlas de aquello, de la realidad o qué sé yo, ¿no? sí. Entonces, por eso también vuelvo a subrayar esto de Epicuro, ¿no? Aguas, porque después de la embriaguez viene la resaca, ¿no? Entonces, en ánimos de quererle dar la vuelta a aquello que no queremos experimentar, bueno, pues en el momento en que hemos parado, ¿no? Estas sensaciones placenteras, porque no son eternas, no duran, son espontáneas, Ujú, bueno, pues luego tenemos, ¿no? Un montón de resacas y nuevamente volvemos a buscar más en dosis más elevadas de aquello que, aunque ya sabemos que no nos ha funcionado, pretendemos que nos distraiga en ocasiones, ¿no? Queremos, insisto, buscar a toda costa eliminar esa sensación de molestia, de pérdida, de dolor, etcétera, ¿no? Y entonces este se va a repetir como una especie de bucle hasta efectivamente lo que decías, que no tomamos conciencia de esas pérdidas y que no nos permitimos experimentar como tal ese dolor y sufrimiento. Tampoco significa que nos vayamos a regordear en eso, y que también es algo ujú, importantísimo. claro. No se trata de recordarse en ese sufrimiento o ir por ahí, ¿no? Revictimizándose todo el tiempo o encadenándose por completo, bueno, pues es estas sensaciones, claro, hay para a muchas personas que esto trae muchas ventajas y trae muchas ganancias, que en eso no nos vamos a meter ahora, ¿no? Sí. Puede ser otra salida que a muchos les venga bien, insisto, tampoco significa que vaya a ser como lo mejor, eh, em, pero que luego, pues eso, ¿no? Esto de poder experimentar el dolor también va a ser que podamos acercarnos a aquellas personas que también lo están experimentando. Y voy aquí regresando también a un poco este asunto, ¿no? Por un lado, la terminalidad y por otro lado, de los sufrimientos, los cuales, en qué casos sí tendrían que ser evitados, ¿no? Hay sufrimientos como las torturas, como los campos de concentración que siguen Ujú, existiendo, ¿no? ujú, En donde el dolor y sufrimiento se siguen utilizando como una forma de deshumanizar a la persona. Entonces, ojo con eso, porque esto nos llevaría a transgredir, ¿no? El asunto de la dignidad humana, estos dolor y sufrimiento que son intencionales, que son causados con otro tipo de propósitos, eso sí, por ujú. supuesto, son sin sentidos. Ahí, por supuesto que no pueden ser, ¿no? Válidos, ni Normalizado, ajá. justificados, ni normalizados de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Eso es algo importante.
lo cual, pero también va a ser importante darnos cuenta que va a haber algunas otras experiencias a las que, insisto, no vamos a poder dar la vuelta, ¿no? Por eso es que también los estoicos ya nos hablaban de esto, ¿no? De poder que el ser humano entender cuáles son los límites del ser humano y dentro de esos límites hacer todo lo que pueda hacer, pero luego también comprender que va a haber algunos otros en los cuales no podemos hacer más, ¿no? Y frente a lo cual solamente nos corresponde fortalecer el espíritu, ¿no? Forjar el carácter. La filosofía budista también nos habla un poquito respecto de esto, ¿no? De mira, aquello que no vas a poder cambiar, que no vas a poder solucionar, bueno, pues no gastes tu energía en eso, ¿no? Y eso nos trae de nueva cuenta el asunto de la muerte que no podemos cambiar hasta ahora, ¿no? Que no podemos modificar, que no vamos a poder Controlar. decía nuevamente, controlar, ¿no? Aunque es curioso porque también la literatura en términos generales nos ha traído un montón de ejemplos, ¿no? Dorian Gray o Drácula, ¿no? En los cuales parece ser, ¿no? Que está presente allí el deseo, deseamos este anhelo de alcanzar la inmortalidad al precio que sea, ¿no? Ujú. Incluso venderle tu alma al diablo o hacer acuerdos ahí, qué sé yo, ¿no? Vuelve a estar ahí presente, aunque irónicamente estos personajes en estas aras de la inmortalidad, porque piensan que posiblemente serán así más felices, qué sé yo, bueno, pues lo que se están propiciando a sí mismo también es dolor y sufrimiento, porque tampoco es que la pasen muy bien, ¿no? Sí. También son orillados a otro tipo de experiencias. Y, Em, y es sí, curioso, doctora, porque también pienso, ¿no? Dentro de aquello que podamos, no sé si la palabra sea controlar o tomar ciertas decisiones en vida, nuestro propio miedo a veces no nos deja, ¿no? Como la voluntad anticipada, como quizás preparar, ¿no? Prepararnos, preparar a la familia sobre el tema, hablar de qué es lo que estábamos comentando ahorita, o sea, y tenemos esa necesidad de querer controlar algo que de verdad no lo vamos a poder hacer y por tener ese miedo estamos dejando de ver aquello que sí nos es posible, ¿no? sí, 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 justamente, este asunto del dolor y, el sufrimiento nos pueden llegar a nublar, ¿no? El aquello que sí está en nuestras posibilidades de resolver, Ujú, incluso deseos, ¿no? Que a veces puedan ser hasta, no sé, muy simples de que podamos, cumplir, pero en enfocarnos, ¿no? En el asunto del dolor y el sufrimiento nos lleva, a que se aborden, ¿no? De diferentes maneras, que, ojo, también es algo importante porque aunque a veces se piense, ¿no? Que puede ser algo efectivo, bueno, pues luego puede ser que no lo sea tanto, ¿no? Que en el momento pueda ser algo que pensamos que pudo ser lo mejor, pero luego con el tiempo nos damos cuenta que pues no. ujú. Y que insisto, luego también esto es el negar a las propias personas la posibilidad, ¿no? De poder hablar sobre sus propias, sobre la propia experiencia y cómo están llevando esto mismo, ¿no? Ujú, El, la muerte en sí es también, incluso puede llegar a ser considerada en muchas ocasiones, ahorita voy a regresar a retomar este asunto ujú. de las voluntades anticipadas, ¿no? Pero también comentar que la muerte en muchas ocasiones, justo cuando el dolor y el sufrimiento llegan a tocar límites que son in- inexperimentables para la persona, es decir, que en aquellos que dicen, es que yo ya no quiero pasar por esto, ya no es algo que yo esté deseando, no, no le veo salida. Para muchas personas la propia muerte, de hecho, se convierte en la forma en cómo escapar, ¿no? Cómo huir de ese dolor y el sufrimiento. Sí, cómo se Por eso es que resuelven. Ujú, exactamente, es la forma que en sí no se resuelve, ¿no? Pero es la forma en decir ujú. la persona, la única manera en que puedo yo hacer para que no me duela es no estar, ¿no? Así es. Y entonces, tenemos, salidas como el suicidio, como la eutanasia, que no se busca, ojo que esto es algo bien importantísimo, no se busca la muerte en sí misma. Lo que se está buscando, ¿no? Es escapar, es huir Del dolor. del dolor. Ujú, Efectivamente, ¿no? Lo que se busca es huir del dolor. Entonces,
es algo también curioso porque por un lado tratamos de evitar el suicidio, pero por otro lado hay quienes están a favor de la eutanasia, ¿no? Que es algo como contradictorio porque en términos generales estaremos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Sí. Em, eh, y la eutanasia en sí se ha presentado, por ejemplo, como una muerte digna, pero hay que tener aquí en cuenta algo, que no es la única forma, no significa que va a ser la única forma en que las personas pueden morir dignamente, que eso es algo importantísimo, ¿no? Y que por eso está también esta, que no solamente es una alternativa a la eutanasia, sino que además está reconocido como un derecho que son los cuidados paliativos y cuyo enfoque son efectivamente evitar toda forma de dolor o sufrimiento a las personas, ¿no? Que esto va a ser algo, algo, algo interesante. Em, Que si no me es equivoco, sí, en México aún no está permitida la eutanasia ni el suicidio asistido, ¿cierto? no, no, Ah, no, no están permitidos. Es curioso porque efectivamente no son legales, no están permitidos, aunque la ley contempla, se tienen como homicidios, ¿no? Pero la ley contempla en ciertos casos como una especie de atenuante en caso de que ocurra porque la persona, un suicidio asistido, por ejemplo, un homicidio de esta naturaleza, pegado algo muy parecido a la eutanasia, ujú, cuando ha sido por voluntad o a solicitud de la persona que ha sido víctima, ¿no? ok, Pero insisto, subrayo, no es todavía legal, ¿no? Que es algo interesante, ¿no? El cómo se debaten sí. todos estos asuntos. Entonces, digamos, en el caso de los cuidados paliativos, la intención es justamente que la persona no experimente dolor ni sufrimiento, no es adelantar ni retrasar el proceso, es únicamente que no se tengan esas experiencias y que la muerte siga con su curso natural, ¿no? Entonces decía, aquí lo malo es que aunque sea reconocido como un derecho, pues no es algo, está reconocido en la Ley General de Salud, además, los cuidados paliativos, pero Ujú, todavía no es algo de alcance real para es todas las personas, ¿no? Entonces es correcto. algo importante, algo importante de considerar, ¿no? ¿Qué otro también asunto vemos aquí? Bueno, pues decíamos que el dolor no siempre va a ser físico, que también es algo importantísimo. Muchas veces el dolor que se experimenta va a ser psíquico, esta especie de dolor o malestar en el alma, ¿no? Ujú, Y que eso pasa generalmente cuando se ha perdido el sentido de vida, ¿no? Hace un rato hablábamos de esta ya de la significación de la muerte, el sentido de la vida, el sentido de la muerte. Bueno, pues aquí nuevamente lo vemos algo presente, ¿no? Entonces, sí. estos tipos de diferentes dolores y a veces que los encontramos además combinados, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque quiero subrayar esto porque nos parece como muy comprensible en casos de situaciones terminales, ¿no? sí. Pero que también puede haber casos en el que la persona esté biológicamente, físicamente sana, pero el malestar le venga de otro lado, ¿no? Que Así eso es. va a ser algo importantísimo. Entonces, es también curioso porque deseamos, esos elementos son los que hacen que luego las personas, ¿no? Busquen una salida en el suicidio o la eutanasia, pero que, ojo, vuelvo a subrayar, no es porque estén buscando la muerte en sí, sino Ujú, terminar con ese dolor, ese sufrimiento que están experimentando. Y que llama también la atención que estos mismos elementos, el asunto del sentido de la vida, el dolor, el sufrimiento, el sentido de la muerte, la significación de la muerte, sean temas, ¿no? Que vienen discutiéndose en la filosofía en distintos escenarios. Nos llega siempre la filosofía occidental, pero que no es el único espacio donde se discute, ¿no? Estos elementos llevan discutiéndose históricamente muchísimo tiempo, ¿no? Ahí sigue habiendo todavía bastante, creo yo, por poner sobre la mesa, ¿no? Y seguir indagando respecto de todas estas experiencias humanas que son, insisto, subrayo, humanas, ¿no? así es. También es algo interesante porque tanto el suicidio como la eutanasia pueden, en términos de derechos, pues alguien puede decir, sí, se justifican desde la libertad y la autonomía que tienen las personas para tomar decisiones respecto de su propia persona, ¿no? Em, pero insisto, subrayo, ¿no? Que esto también creo que sigue siendo un llamado, ¿no? A seguir reflexionando sobre estos asuntos a los cuales parece ser que ni desde lo filosófico ni desde lo personal se han dado con respuestas suficientes, ¿no? De significación en estos espacios de vida o de muerte, ¿no? Ujú, Y que por eso, bueno, pues que puedan seguir ocurriendo, ¿no? Que sigan habiendo, bueno, pues estas ideas, insisto, de que son las únicas salidas que puede existir.
em, y es que claro, o sea, cuando hablamos también decíamos hace un momento, no es que se justifique el sufrimiento en sí mismo, ¿no? Y que por eso decíamos, bueno, pues se han prohibido, ¿no? Estas formas de maltrato, se han prohibido estas formas de tortura, pero que sí, que como tiene razón, y ahora sí entro en este tema que pusiste sobre la mesa hace un rato, el Sí. asunto de el testamento vital o las voluntades anticipadas, ¿no? Sí. Que son también una forma de poder anticipar, ahora sí, ¿no? Evitar sufrimientos o dolores que no tengan justificación alguna. Insisto, Ujú, no porque hay algunos que se justifiquen en sí mismos, ¿no? Sino porque puede haber algún tipo de intervención médica en que pueda tener efectos secundarios, ¿no? O colaterales que pues puedan ocasionar desde alguna molestia mínima hasta dolores, no sé, un lavado quirúrgico que es dolorosísimo, ¿no? ujú, Pero que es necesario, ¿no? Entonces, que pueda haber ciertas molestias, ciertos sufrimientos o dolores que queden justificados no en la intención de ujú, provocar este daño, provocar un daño a la persona, un dolor a la persona, sino desde la intención de que se está buscando un beneficio y que este beneficio, ¿no? Que se pretende alcanzar, bueno, pues que traerá algún malestar, algún daño, ¿no? Secundario, pero que se justifica en el entendido de que este beneficio proporcionalmente hablando va a ser muchísimo más grande, ¿no? Que vale la pena ujú, la molestia que pueda tener la persona. sí. Entonces, en ese sentido también es en el que los cuidados paliativos tienen un gran sentido Ujú, en la propia vida de las personas y que no van a aplicar solamente en casos, ¿no? Que normalmente escuchamos cuidados paliativos y pensamos en un pronóstico de 3 o 6 meses, ¿no? En ujú, realidad, los cuidados paliativos deben entrar en el esquema de atención, de cuidados, desde que sabemos que hay una enfermedad que va a ser incurable. ¿No? Que ahí hay muchas enfermedades incurables que se controlan perfectamente y que puede la persona vivir 30, 40 años, 50, 70 años con esa enfermedad, pero que aún así no por eso no podemos dejar de lado que pueda haber medidas que puedan ser paliativas, que eso es algo importantísimo, ¿no? que creo que es la Entonces, parte de humanizar el proceso, ¿no? No, por supuesto, no solamente cuando sabemos que es ya inminentemente la muerte está cerca, ¿no? Sino la parte de que el cuidado paliativo entra para poder seguir viviendo de otra forma, ¿no? exactamente. Ujú, Exactamente, sí, 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 por supuesto. Y que entonces esto, decíamos, abre la posibilidad, bueno, de hecho no es que abre la posibilidad, sino que al contrario, en todo el proceso está la persona inserta, ¿no? ujú, En poder hacer valer también aquí esto que comentábamos, su autonomía, su libertad de poder decir qué tratamientos quiere y qué no quiere. El médico puede, al médico le corresponde decir esto es lo que hay, ¿no? Esas son las alternativas que hay con estos, que es lo que conocemos como consentimiento informado, que es todo un proceso. Pensamos ujú. que luego es una hoja que te dan a firmar 3 minutos antes de que te metan a Sí, quirófano, pero así es. en realidad es todo un proceso en el cual la figura del médico, ¿no? Te da todo a conocer todo el proceso, los inconvenientes, los efectos secundarios, el costo, porque también es algo, por supuesto, a considerar, ¿no? El proceso de recuperación, si es que lo hay, qué viene después, bueno, de tal manera que a la persona no le quede ninguna duda de lo que están diciendo y Ujú, que después pueda decir si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Eso, insisto, y también evitar el asunto de estas medidas desproporcionadas en los cuales, aunque podamos decir, sí, claro, lo estamos haciendo por su bien, sí, pero no es proporcional en términos de que el malestar, el dolor, el sufrimiento que le puedas estar causando va a ser muchísimo mayor, ¿no? Que posiblemente el beneficio que le estés también dando. O así es. los riesgos a que se esté sometiendo van a ser mayores, ¿no? Que aquello bueno que se quiere procurar. Entonces, en este sentido, también, incluso si la persona, ¿no? Ya no puede decirlo, bueno, pues este tipo de cuidados desproporcionados quedarían fuera, ¿no? Aplicando los principios bioéticos. Ajá, ujú, Pero para prevenir estos casos es que existen entonces figuras, ¿no? Que incluso en muchos casos son legales, como el testamento vital o voluntades anticipadas, que el nombre puede ser uno y otro, ujú, pero que nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? ujú. En el cual la persona de manera anticipada, y no importa si no tiene ningún malestar, ninguna enfermedad, o sea, cualquier edad se puede Exactamente. firmar esto y después se puede actualizar, no es como una
ese justo de testamento, Sí. en el cual tú dices, sí, he llegado en un momento en que yo no pueda, ¿no? Por mi propia voluntad de expresar qué quiero o qué no quiero, ¿no? Dejo por anticipado estas decisiones que yo quiero que de lo que quiero que se haga o no, ¿no? Entonces, Ujú, sí quiero recibir medios extraordinarios como un resucitador, o sí quiero que me reanimen, o no quiero que haya ningún tipo de estos intervenciones o estos medios extraordinarios, ¿no? Y que entonces que sigan nada más únicamente, pues eso, cuidados meramente de control, de dolor sí, del dolor, sí. ¿no? Que es completamente paliativo, ¿no? Ujú, Y entonces estos documentos se dejan firmados, insisto, hay algunos, aquí por ejemplo en el caso de México, hay algunos estados, no me parece que son 5 o 6 estados quienes ya ujú. lo tienen regularizado, que eso es algo importantísimo. Claro, eso no resuelve todo, todavía falta que toda la parte, ¿no? De la estructura del sistema médico, ¿no? Pues pueda atender, ¿no? Esto que legalmente ya está ahí, ¿no? Porque esto también es algo importantísimo. En el caso de los médicos también esto hace, ¿no? Que se eviten denuncias innecesarias en las cuales se piense que el médico está siendo negligente, cuando a lo mejor lo que el médico está haciendo es que Sí. pensando, ¿no? En que realmente lo que pueda hacer ya no tiene caso hacerlo y que además posiblemente le ocasione mayor sufrimiento a la persona, ¿no? Y que ese sería el ánimo de evitar estos medios extraordinarios. Entonces, también lo que hace es prevenir que pueda haber denuncias, ¿no? Contra el personal médico. Entonces, también de ese lado es algo que hace falta muchísimo Muchísimo, trabajar porque claro. hay un montón de temores, ¿no? Sí, De repente también para los médicos no cuentan con todas las medidas o herramientas para poder comunicar estas malas noticias, y todo te lo dicen bajo la protección de los términos médicos, técnicos que nadie conoce, ¿no? Y él cumple con la responsabilidad de decírtelo, ¿no? Pero pues luego deja a las personas la interpretación, ¿no? O la comprensión de todo aquello que está dejando. Entonces, también hace falta trabajar este asunto, ¿no? Y nuevamente decía, para tan solo en el hecho de que puedan efectivamente tomar en cuenta todas las medidas o las decisiones que ya ha dejado previamente establecida la persona. Entonces, ya en algunos lados está ya regularizado, en otros lados no, ujú, pero es importante que en aquellos lugares, ¿no? En los cuales todavía no está regularizado, que aún así lo hagan, ¿no? Que dejen una hojita, sí. que quiero, que no quiero, que lo hablen. Importante ahora que hablábamos De que hablar, decíamos, ¿no? de De hablar estos apalabrar. temas, exacto, ¿no? Con todas las personas, ¿no? Y que, claro, que sea, además, cuando estemos bien, que esto es importante, a ver, cuando estemos bien en cualquier momento, pero Sí. sobre todo cuando nadie dude, ¿no? Que la persona está en sus 5 sentidos o está consciente, ¿no? Aunque, claro, les aseguro que si ustedes comienzan a tratar esos temas, inmediatamente van a empezar ahí, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Dinos la verdad, qué sé yo, ¿no? Como si viniera un Sí. desenlace inminente, ¿no? Bueno, pero que sí es importante que puedan abrir estos espacios dentro de la propia familia, que lo comuniquen. ¿Por qué? Porque la experiencia que luego tenemos de quienes hemos estado en ámbitos hospitalarios es que cuando están este tipo de decisiones que son necesarias tomar y que a la persona no se le puede ya preguntar porque no puede responder, ¿no? Ujú. En una situación crítica en la cual no podemos saber su propia voluntad, pues a quien se va a preguntar va a ser a la familia, ¿no? Sí, Entonces, correcto. si ya antes lo han discutido, perdón. No, sí, correcto, a la familia. Así, sí, porque entonces, pero si ya la familia ya sabe, ¿no? Lo que la persona quería, qué cosa hacer, bueno, pues va a ser mucho más fácil entonces que estas decisiones se tomen en conjunto. Además, que esto es algo importantísimo y que es lo que hace un momento hablabas, ¿no? Como estas deudas o cosas dependientes que se quedan, ¿no? Sí. Además, que la persona sienta que las decisiones han sido acompañadas, ¿no? Que no las ha tomado en sí mismo el familiar, ¿no? Con Ujú. la cuestión que luego tenemos posterior de la culpa, ¿no? Es que yo fui quien dije que si lo pusieran o que no lo pusieran o que le desconectaran o que ya se lo quitaran, o qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando somos más conscientes de que estas voluntades, estas decisiones no han sido desde en una Es de ellos. unilaterales, sino, Ujú. o sea, no desde la persona, sino que además la persona que toma la decisión, el familiar que ha tomado la decisión, sino que ha sido desde el respeto a la voluntad de la persona, ¿no? Que está en esa situación crítica, bueno, pues queda también mucha mayor tranquilidad, ¿no? Que permite también luego poder salir bien en los procesos de duelo, ¿no? Eh, 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 Sí, la parte de que la familia actúe solamente como un transmisor del mensaje, ¿no? sí, Y que no se queden como atorados en este conflicto moral que a veces puede, pues puede provocar, ¿no? El hecho de no hablar
de no haber como quitado el velo. También creo que el espacio para poder hablar de estos temas puede provocar también una forma de unión familiar, ¿no? O sea, creo que es un Sí, tema, o sea, me imagino esta convivencia que puede favorecer después otro tipo de convivencia, ¿no? Y no en torno a la muerte, sino en torno a la vida, ¿no? A seguirse claro. acompañando. Ujú. Claro, claro, por supuesto, porque aparte en estos procesos justo de hablar y demás, sobre todo cuando estamos ya en situaciones críticas, que en términos generales en estos espacios en que tú dices debería de ser parte de la misma convivencia, ¿no? Puede ser algo muy nutritivo, por supuesto, ¿no? Por Sí, supuesto. Pero incluso en estos espacios, en momentos críticos, también ayuda, ¿no? A desanudar muchas cosas, ¿no? Insisto, porque estamos hemos visto como común la muerte acompañada del sufrimiento, pero que en estos casos nos damos cuenta que podemos dejar a la muerte que siga su curso, quitando el dolor y sufrimiento que pueda tener la propia correcto. persona y las propias deudas, porque insisto, estoy subrayando nuevamente, ¿no? Sí, Estamos tratando de nada más de evitarle un dolor a esa es persona. Entonces, eso correcto. también trae cierto confort, ¿no? Para la persona, ¿sabes qué? No puedo hacer nada, no puedo evitar lo inevitable que va a ser, Ujú, pero sí ujú. puedo hacer algo, ¿no? Para que en este proceso no sufras, para que puedas estar mejor. Por eso es que ahora se contempla incluso que los cuidados paliativos pueden ser incluso en casa, ¿no? Puedo hacer que puedas estar en tu casa, con tu familia, con tus, si es una persona mayor, ¿no? Con tus nietos y nietas Así pequeñitos, es. ¿no? Si tienes incluso recién nacidos, ¿no? Sí, Dependiendo caso de los casos, pero que en muchos casos se puede permitirse perfectamente, sin problemas, que te pongas tu vestido favorito o tu pijama claro. favorita, que estés viendo la película que quieres, eh, em, hay muchos casos que te puedes disfrutar el postre, ¿no? Si es que se puede, Sí. qué sé yo, ¿no? Un montón de elementos que son efectivamente de reconfortar, de apapachar, de abrigar, ¿no? A la persona, insisto, Ujú. en este acompañar de no puedo evitar aquello que va a ocurrir, este desenlace que es inevitable, que escapa a los límites humanos, ¿no? Así Pero es. sí puedo hacer lo más que esté en mis manos, lo posible por evitar el dolor, sufrimiento, por acompañarte en este proceso que a ti te da miedo, que a mí me da miedo, ¿no? Ujú, ujú. Porque no sabemos cómo vaya a ser, pero que vamos a estar Juntos. estas personas juntas, ¿no? Ujú, Efectivamente que vamos ujú. a hacer esto juntos, ¿no? Y que también nos damos cuenta de estos procesos, nuevamente jalando en este asunto de la literatura, sobre estos dolores de lo inevitable, ¿no? Ahora desde otros ámbitos, con otros enfoques de estas diferentes formas que también desde la propia naturaleza humana y que también tenemos los recursos y las capacidades para ello, que es el asunto de poder sublimar el dolor, ¿no? También desde algo que en ocasiones no vamos a poder evitar, ¿no? Pero Ujú, cómo podemos hacer esto, ¿no? Desde las propias artes, está la escultura, por ejemplo, de la piedad, ¿no? Una madre que abriga, que cobija a su hijo, ¿no? En el momento de la muerte, que no puede hacer más, está doliente, es lo que nos ujú, muestra, ¿no? Es el dolor que ujú, tiene, pero está ahí, ¿no? Está doliendo, está acompañando ahí mismo, ¿no? ujú. Está el poema de Jorge Manrique, ¿no? Coplas por la muerte de su padre o Coplas por la muerte del maestro don Rodrigo, en la cual también narra el proceso, que vemos el dolor, pero al mismo tiempo vemos el poder comprender esto inevitable y cómo también esta ayuda lo habla, ¿no? Estos ríos, dice, que van a dar a la mar. Deja fluir, ¿no? Deja salir. O el propio este poema, ¿no? De San Hualcoyos, ¿no? No estamos para siempre en esta tierra, ¿no? Y que nuevamente nos regresa al asunto, ¿no? De la significación de la vida, ¿no? Vaya, que ha sido necesarios también todos estos procesos que vemos de sublimación, que lo vemos en películas, lo vimos en canciones, ¿no? Que nos hablan sobre duelos que pueden ir desde los duelos amorosos hasta los duelos de guerra, qué sé Sí, yo, ¿no? Que también tenemos estas otras posibilidades de, de hacer otro tipo de tejido, de poder hacer algo distinto, ¿no? Con esto. Em, es Decíamos, aunque se ha querido no evitar la muerte, evitar el sufrimiento, realmente lo que nos damos cuenta es que más bien podemos, ¿no? Ver de qué manera, lo que sí podemos es cambiar los tránsitos, ¿no? Que puede así. haber ahí en estos procesos, ¿no? En el caso de México, además, es algo que llama la atención, ¿no? La singularidad con la que luego se habla, el asunto de enfrentar la muerte, que luego nos damos de muy valientes, pero a la hora de la hora somos iguales de mundanos, perdón, personas mundanas y humanas, ¿no? Terrenas. Sí. Lo que sí es cierto, sí,
Y es algo muy irónico porque también tenemos en nuestra cultura muy arraigada, o sea, acabamos de pasar las festividades del Día de Muertos, ¿no? O sea, tenemos como sí, pues, o sea, en nuestra cosmovisión, o sea, como muy arraigado eso, ¿no? Y la muerte, o sea, el reconocerla, el celebrarla, pero al mismo tiempo tenemos esta otra postura, ¿no? En donde todavía está muy vetada, en donde todavía Sí. se están todavía repensando muchas posiciones políticas o legales frente a ella, ¿no? Sabiendo que por otro lado nos ha acompañado por mucho tiempo, ¿no? Claro, hay como una especie de regocijo en la propia pena, ¿no? Pero insisto, al momento, cuando llega el momento, eh, da igual, ¿no? Somos tan personas tan humanas y tan, finitas y tan dolidas como lo puede ser cualquier persona en todo el Ujú. mundo, ¿no? Parece ser que sí, eso tiene bastantes ventajas, pero luego nos damos cuenta que no, que al final de cuentas seguimos siendo en estos términos, seguimos siendo personas desnudas, ¿no? Que Ah, luego sí. nos faltan Ujú, ciertos elementos ujú. para poder hacer frente. Y pues bueno, pues yo con esto estaría prácticamente cerrando, ¿no? Todo esta charla, pues espero que haya sido interesante. Claro que sí, o sea, bastante, bastante interesante y todavía un tema por discutirse lo que hablábamos sobre, pues, la eutanasia, ¿no? Que ya en el Senado lo han estado discutiendo, ¿no? El suicidio asistido, etcétera. Pues la difusión, obviamente, de esta información sobre las voluntades anticipadas, ¿no? Y este es precisamente el objetivo de estar haciendo estos podcasts, el poder acercar esta información de otra manera a través de Spotify o YouTube, ¿no? Actualmente, pues lo digital está casi en todas partes. Entonces, pues agradecerle bastante, maestra, por la disposición, ¿no? Por compartirse con nosotros. Y por supuesto, este es un espacio para la escucha, es un espacio abierto. Espero que podamos encontrarnos próximamente en otro episodio. Siempre será bienvenida. Muchas gracias. Y nada más último, como por último punto subrayar, ¿no? Sí. De respecto del asunto de los cuidados paliativos, que no deja fuera el asunto espiritual, que eso es algo importantísimo. No deja fuera el aspecto espiritual, sino que al contrario lo incluye. Entonces, por eso es que en el caso de los cuidados paliativos, decía yo, subrayaba, ¿no? Que no solamente es importante que se reconozca como derecho, sino que al incluir este elemento de lo espiritual, da espacio para que cualquier persona de cualquier creencia, sea cual sea su credo religioso, ¿no? Pueda desde este aspecto de los cuidados paliativos, ¿no? Pueda tener un acompañamiento apropiado, ¿no? Respetando, por supuesto, insisto, aquello, ¿no? Que son sus creencias o aquello en lo que piensen, ¿no? Entonces es algo importantísimo, primero que es derecho, y segunda, es un derecho que todas las personas tienen, y segunda, bueno, pues que incluye este aspecto espiritual independientemente del credo, ¿no? No se contrapone a ninguna, porque más bien lo que hace es eso, ¿no? Recuperar aquello que desea y que cree la persona. Sí, maestra, ¿usted tiene consulta privada? ¿Tiene usted alguna forma de contacto, sus redes sociales para que la puedan, pues ubicar? Les dejo mi correo, que es como el más fácil, es Sara Moreno, psgr@gmail.com. Ok, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por este espacio. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify como Comunidad Terapón. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.